ya que nos agarre el patrocinio. Grupo Modelo está aquí cerquita. Sí, porque esa es la planta, ¿no? Sí, es cierto. Aparte está bien chido porque de repente pasas ahí por el puente y cuando están haciendo la cebada huele bien rico. Huele así como de, ay, esto huele a que voy a terminar en Garibaldi. Oye, no, pero dicen que la chela recién hecha, o sea, recién es bien fría, o sea, refrigerada. Hace 2 años hice un show de Puebla en cumpleaños y había una señora así, poker face. Odiaba a todos, te lo juro. Yo cuando llegué así y se subió el Cabría, porque justo yo cerré ese show porque era mi cumpleaños, se subió el Cabría y vi que esa señora tenía cara de culo. Dije, ya valió verga. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Ángel Cerdo X0 con número. Ese soy yo, Bob Esponja Pantalones Valientes. El trago coqueto. Y el día de hoy estamos, pues ahora sí que casi en el norte de la Ciudad de México, acá con mi amigo Saltiel, pero quiero que primero conozcan a Saltiel. Preséntate, ¿quién es Saltiel? Saltiel es una persona irreverente, loca, impulsiva. Y yo aquí como de psicólogo, ¿no? Así de, tengo muchos problemas, ayuda, por favor. No, soy comediante, tengo 30 años. Soy de la ciudad de Puebla, originario de la ciudad de Puebla, viviendo aquí en la Ciudad de México, intentándolo porque sí está bien difícil, ¿no? O sea, la gente es pesada. Alcohólico, drogadicto, prostituta Salud. de vez en cuando, cuando se necesita, ¿no? Me voy a suicidar. Hágase para atrás, por favor, porque me voy a suicidar. Ya vale madre esta vida sin el alcohol. La verga. Ya necesitamos un patrocinio, Ya, ¿no? sí, Estamos sí, hablando sí. de eso antes de empezar a grabar. Ahora sí que en el trago coqueto, salud. Saludcita. Porque por aquí tenemos a la empresa cervecera de esta marca. Y le digo, yo no me mudo de aquí porque, ay, o sea, de repente salgo y digo, ay, se me antoja una cerveza. Sí, ¿no? Pero A ver sí. si ya un patrocinio, ¿no? Mínimo. Sí, ahí deberíamos de checar quién. Pues bueno, el día de hoy venimos a platicar un poco de las vivencias del stand-up, las nuevas generaciones y los que van entrando. Y pues, ¿por qué no hablar con Saltiel, que es uno de los que pues está en el medio del stand-up, Sí. que conoce a los de stand-up? Y pues bueno, una platiquita amena el día de hoy, porque pues bueno, yo también conozco a muchos. Lamentablemente ya están muy arriba en todos los aspectos. Sí. Pero bueno, a ver, vamos a platicar. ¿Cómo entraste con el stand-up? Es que es bien chistoso porque yo llevo 5 años haciendo stand-up. Entonces yo los veía y decía, no es tan difícil. Se suben y dicen puras mamadas, pero no, sí está difícil. O sea, sí es de estudiar, de prepararte, de hacer un buen de cosas, ¿no? Y de repente, digo, pues empecé a ver que en Puebla empezaban los open mics y todo eso, investigué, fui y no funcionó. Nada de lo que llevaba aparte, iba muy ebrio ese día. Y es que yo conocí a varios estandoperos porque trabajé con ellos en ciertas campañas, ¿no? O sea, y dije, pues vamos a intentarlo. Ya le empecé a luchar, le empecé a leer, a estudiar y todo, y dije, pues ya, medio hago reír, dice. Ahora tengo el poder absoluto y me la pela. Pero exactamente ese es el punto, ¿no? Porque todos creen que actualmente, así como se hizo un boom de podcast, se hizo un boom de stand-up, y ahorita, así como muchos quieren hacer podcast, pues muchos quieren ser ahora stand-uperos. ¿O cómo se le podría stand-upers? Sí, stand-uperos. Comediantes de Comediantes de stand-up. Está más largo, pues por eso. Comediante. Pero es muy importante esto que le sepan las personas que escuchan y que ven este programa del trago coqueto, porque todos creen que el stand-up es fácil. Subirte a un escenario y contar supuestamente unos chistes o así que, rutinas, ¿no? sí. Es que ese es el caso de nosotros, que se vea sencillo, que se vea así como natural. Aunque tú te sepas toda tu rutina así, tienes que hacer que se vea natural, que se vea como que estás platicando con la gente, involucrarla, y para eso es estudio. O sea, yo he tomado cursos de impro, clown, escritura creativa, o sea, un buen de cursos, ¿no? Y leído acerca de un buen de stand-up. Pero ahorita creo que lo padre del stand-up es que ya hay más visibilidad.
O sea, hace 5 años sí había visibilidad, pero no tanta. O sea, realmente era como muy poco visible el stand-up. Todavía estábamos así como muy... ¿Cómo te explico? El stand-up sigue, en México sigue muy verde todavía. O sea, llevamos como 30 años de diferencia contra Estados Unidos. Y eso creo que llevamos más, ¿eh? Sí, porque yo recuerdo, bueno, todavía estaba muy pequeño, pero el stand-up empezó casi en los finales de los 80. A mitades de los 80s. Entonces sí, ya tiene muchos años. Digo, yo nací a finales de los 80s también, pero sí ubico más o menos esta cuestión. Pero era, digamos, como que el norte del país es donde ha habido más stand-up que en el centro de la ciudad o en la zona sur. Sí. El stand-up empezó aquí en Ciudad de México y después se trasladó hacia el norte. Pero lo chistoso, por ejemplo, es que tú dices stand-up en la parte sur del país y es como de, casi no hay. Porque es muy difícil, o sea, la gente cree que es... Hacer stand-up es hacer como Polo y no lo es. O sea, es más vivencial, ¿sabes? Yo hace ratito tenía un live en TikTok y les decía así como de... Lo que nos estamos dando cuenta ahorita en el stand-up en México es que solamente queremos hacer reír por hacer reír. Pero no estamos dando un mensaje ni estamos teniendo un retroactivo de lo que estamos haciendo. Ok, bueno, yo recuerdo hace unos episodios anteriores con la Bea, estábamos platicando del stand-up y cómo surge el stand-up en México, ¿no? Gracias a las plataformas digitales como YouTube, pues uno de los, digamos, de los máster que empezó a subir muchas rutinas, porque pues ya también tenía años y se grababa, pues era Franco Escamilla, ¿no? Y de ahí muchos empezaron a ver pues que era un poco más el stand-up, pero en sí ya existía en varios lugares. No había muchos espacios, pero conforme ha pasado estos años, ya hay muchos lugares que se ha adecuado para hacer stand-up. Pues es que en México empezó hace aproximadamente 13 años, 14 años. Empezó Gloria Rodríguez, Martín León, Adriana Chávez, Gus Proal. Todos ellos fueron los que empezaron el stand-up en México. Y por cierto, de ahí de los maestros, ¿quién ha sido tu maestro? Martín León es mi maestro y mi roomie, de hecho. ¿Sí? ¿Es tu roomie? Sí. La gente interrumpiendo. Perdón, era un contrato millonario. Lo siento. ¿O tu Mike? Sí, es el que aquí de repente nos ponemos a tallerear. Eso no lleva ningún sentido. Eso no lleva nada. O sea, solo estás contando por contar. Y es como de, sí es cierto. Sí, porque bueno, también muchos creen que exactamente lo que platicamos ahorita, que tu vivencia, pues va a hacerle reír a todos, pero debe de haber un punto en donde pues sea común para todos o que tenga un encuentro. Es que algo que no entiende la gente de repente que empieza a hacer stand-up es que tienes que pasar de lo particular a lo general, ¿no? O sea, no puedes llegar y decir, el otro día fui con Pedrito. Ese es el ejemplo que me encanta decir, que el otro día fui con Pedrito y se puso bien pedo. Pero lo dices con tus amigos y es cagado porque todo el mundo conoce a Pedrito. Sí, claro. Pero de repente llega alguien que no conoce a Pedrito y de repente es como de, ¿por qué se ríe? Es que Pedrito bien pedo es bien chistoso, ¿no? Sí, lo hacen muy local, ¿no? Sí, cuando sí. dices chiste local. Entonces es eso, cuando empiezas a hacer stand-up tienes que pasar de los chistes locales a los chistes generales, ¿no? Que es diferente de... El otro día me emborraché con este amigo que de repente es mala copa, muy gracioso, y entonces empiezas tú a ubicar a tu mejor amigo que sabes que es mala copa, pero es muy chistoso, ¿sabes? Entonces eso es lo que tenemos que empezar a hacer, que dejar de pasar a lo general a lo particular. Sí, no, de lo particular a lo general. Y yo... ¿Cómo? Sí, de lo particular a lo general. Así es. Y también platicando con Paquito Quetzalcóatl, pues es un cuate que también se ha vuelto viral en sus sketches. Y en la plática estábamos ahí pues retomando también esta cuestión del stand-up, porque platicábamos que a lo mejor las personas, bueno, que están en los medios o que actualmente están dentro de podcast o estas cuestiones, como que sí sería importante también tomar en mente que deberíamos tener un taller de stand-up. Esto es por las cuestiones de los giros de tuerca y todas esas cuestiones por ser espontáneo, ¿no? Sí. Entonces,
No lo sé, ¿tú cómo crees? Yo siento que, por ejemplo, es muy importante tomar impro. Porque el stand-up es una forma de escritura. O sea, es una forma de escritura que se basa a premisa-remate. Pero la impro te dice que entre la premisa y el remate hay muchas cosas. Mucha vuelta que puede pasar, ¿sabes? O sea, que de repente en tu premisa va algo, que pasa algo en el escenario, que puedes tomar para hacerlo más divertido, y en el momento que llega tu remate puede caer más fuerte. O sea, el impro es, creo que, parte esencial del stand-up, pero el stand-up es más como escribir y cómo empezar a llevar un delivery. Ok. ¿Tú qué recomendarías a la gente que pues, dice, yo quiero ir a hacer stand-up? Primero, leer y leer y empezar a escribir, ¿no? O sea, empezar a escribir tu rutina, empezar a leer acerca del stand-up, cómo empezó, dónde surge, qué es el stand-up, porque muchas veces a varios comediantes te preguntas como de qué es el stand-up, dónde surge, y es como de no tengo ni idea, ¿no? Y ya después de ahí tomar un curso. Yo siento que no es luego empezar y tomar un curso, porque lo que hacen muchas veces es que en un curso el maestro te enseña su delivery y su forma de escribir. Ay, que le enseña. ¿Sí te enseñan su delivery? Sí. Pero no sé. No. Te enseñan el delivery que tiene el profesor, ¿no? O sea, y se ve muy marcado de repente en muchos alumnos de varios profesores que toman cursos, y cuando salen es como de ese chiste está muy bien armado, muy bien estructurado, pero ese delivery no es algo que yo te estoy viendo a ti. Okay. Entonces creo que primero tienes como que descubrir hacia dónde va tu personaje cómico, y después tomar un curso, que el curso te va a ayudar a aprender a escribir, a aprender a mejorar, a tallerear y llevar tus primeros 5 minutos, que con eso creo que lo empiezas a hacer. Porque también deben tomar en cuenta algo muy importante. Tal vez a lo mejor los que ustedes ya conozcan en la pantalla, Carlos Escamilla, el Cojo Feliz, Tío Robert, todos los que están ahorita actualmente mucho en las redes sociales, pues sus rutinas duraron por muchos años con sus rutinas de una hora. O sea, de repente ven 1 hora y piensan que 1 hora se escribe en 2 meses, y ellos llevaban su rutina como 2 años practicando la misma rutina. Y mejorándola y amarrándola y haciendo enlaces de todo eso. Entonces, los primeros 5 minutos son tus minutos esenciales, ¿no? O sea, porque es cuando ya empiezas a ver realmente qué tan efectivo vas a ser. Entonces ya después de esos 5 minutos ya empiezas a escribir. Pero yo siento que los primeros al menos 6 meses, tener 5 minutos amarrado es una joya. ¿Y dónde podrías recomendar a las personas para que vayan a hacer stand-up? Porque también, digo, hay gente que en la Ciudad de México, hay mucho en la zona norte que hacen talleres, hay mucho que hacen stand-up, pero subiendo en la ciudad también pasa esa parte de que en la zona sur no hay stand-up. Sí, eso está difícil, ¿eh? O sea, la zona sur es difícil, por ejemplo, porque yo no conozco lugares en el sur donde hagan stand-up. Antes existía uno, ya no, ahorita ya no está, se llama el bar, o más bien era un restaurante, bar, Luna Roja, donde Michelle Rodríguez abría el stand-up, y eso te estoy platicando hace unos 7 años, yo creo, aproximadamente, entre 7 y 6 años, y era el único, pero sí lo veo muy diferente, complicado para el stand-up en esa zona. Es que, por ejemplo, ¿sabes qué pasa? Que los que vivimos en Ciudad de México estamos en una esfera, en una burbuja, así completamente. Porque no es lo mismo un stand-upero de aquí de Ciudad de México que un stand-upero de Monterrey. Sí, cambia muchísimo. El delivery, la forma de escribir, todo, completamente. Aquí somos mucho de chistines, ¿sabes? Aquí le tienen mucho miedo al silencio. Aquí quieren como de... Y muchos comediantes te dicen... un remate cada... ¿Cuántas risas por minuto tienes? Y yo, no me importa. Son risas efectivas. Exacto. Sí, bueno, es que también, no sé, yo lo que he visto es que sí, muchos maestros te dicen el remate, lugo, Ajá, y luego otro remate. Premisa, remate. Y es como de, no le tengas miedo a los silencios. O sea, hay algo que se llama... que se llama momento de tensión, que es diferente a la tensión. O sea, el momento de tensión es cuando tú tiras tu premisa es muy larga y todavía vas a tardar un tiempo para llegar a tu remate, pero lo que tienes que hacer en este tiempo es que todo el tiempo la gente tiene que estar clavada. Le empiezas así como de, ¿qué sigue? Hazme reír.
Es que- necesito. No, y luego también, bueno, yo no sé, creo que también tiene que ver mucho los sectores de las personas a quienes vas a Tu dar público. el stand-up, ¿no? Sí, el público. Porque sí es diferente el público de una Condesa a un público de un Coyoacán. Hay veces que sí ha variado. Vamos a llevarlo más lejos. O sea, es diferente, por ejemplo, la Condesa a Nesa. Ah, sí, claro. Sí, vemos también un ejemplo a lo mejor de personajes como Izarrarás. Iztaparrasta. Él pues es como, digamos, como su método de barrio, ¿no? Sí. Su ritmo de barrio. Y a lo mejor, no sé, podría ser, para la Condesa no podría pegar a muchos. Pues ¿o cómo ves? sí pega. Sí pega porque es que pasa algo. Pasa estos tipos de comediantes que son muy estereotípicos. ¿Sabes? Te hablan mucho del estereotipo de lo que tienen, que se ve muy marcado. Pero ahí está. Soy muy necia. Se me fue el nombre de esta mujer. Ay. Bueno, es una maestra que neta pega muy bien entre el barrio, pero también pega chido entre gente nice, ¿sabes? Pero ¿sabes qué es lo que les pasa mucho? Que de repente se van a otro estado. Y ahí se enfrentan a la realidad. Porque suponiendo, también otro ejemplo que te doy, Carlos Vallarta, platicando una vez y diciéndole, pues es que yo creo que tu rutina es muy filosófica. Y él me dice, no, pues es que eso es lo que piensan todos, pero bueno, tiene que ver ahí mucho también la lectura que lleva cada uno de los stand-uppers, ¿no? Porque sí, hay veces que, aunque lo vean de una forma, pues hay muchas personas que hacen stand-up que son preparadas. Y a lo mejor Oye, yo estoy preparado. Tengo la licenciatura, especialidad y todo. Por eso es lo que digo, porque volvemos al mismo tema. Muchas personas creen que el stand-up es solamente subir y contar algo. No. O sea, subirte a hacer stand-up es importante que entiendas algo, que cuando te subes tienes una voz. ¿Y qué estás diciendo en el escenario? O sea, no sirve de nada que te subas y digas y hagas a la gente reír cuando abajo de repente quedan huecas, ¿sabes? O sea, lo chido de repente del stand-up, y a mí me ha pasado en lo personal, que de repente me he subido. Antes tenía una rutina de cómo salir del closet siendo de Puebla y qué tan difícil es ser gay viviendo en Puebla, que ahorita ya no la cuento porque tengo que reestructurarla. Pero muchas veces me llegó a tocar que niñitos se acercaban a mí y me decían muchas gracias, yo necesitaba escuchar eso. Yo he querido dejar el stand-up un chingo de veces. Sí. ¿Y por qué? Porque es un ambiente muy pesado. Estar en el ambiente del stand-up es como regresar a la secundaria. ¿En qué aspecto? Porque dentro con el gremio. Con el gremio. Ah, con el gremio. El gremio es muy envidioso. Sí, por ahí he escuchado muchas cosas, ¿no? El gremio. No, más bien es como exactamente como los grupos, ¿no? Cada quien tiene su grupo. Es que el gremio es bien selectivo, así, pero horrible. O sea, de repente es como de, ay, es que ellos son la bolita de los que van al Beer Hall, pero nosotros somos los del Woco. Y es como de, güey, están haciendo lo mismo, mamón. No, y aparte todos llegaron primero al Beer Hall antes de un Woco. Yo recuerdo cuando empezó esta cuestión del stand-up. En realidad empezó el Café 23, pero... Ajá, pero después como que todos se trasladaron a Beer Hall y llegaban ahí y decían el cunero del stand-up, ¿no? Uh-huh. Porque veías a todos los stand-uppers ahí dentro de ese bar. Y la verdad es que también está muy chiquito. O sea, no está... También es como que no, o sea, sí. Solo caben 20 personas. Pero pues sí, ya pasan por ahí muchos personajes que actualmente pues ya tienen un renombre sí. dentro de los medios, ¿no? Pues es que el stand-up explotó de repente de una manera muy rápida. Fíjate, a mí hay muchos stand-ups, bueno, las personas que hacen stand-uppers, yo les digo, Okay. que de repente siento que expresan demasiado o utilizan mucho el recurso de reír o demasiado, porque muchas veces su risa, pues no sé si creen que atrae las risas de los demás. Es que pasa algo, hay una técnica que se llama la risa contagiosa. Ah, bueno, sí, pero hay unos que contagian y otros dices que no manches. ¿No? Es que sí es eso. Yo por ejemplo, es muy raro que yo me ría cuando yo estoy haciendo stand-up. Muy raro. O sea, la única vez... Llevo 2 años. Y hace un año, una vez me reí, pero así. Me estaba cabreteando con la gente. Y de repente le pregunto a
a 2 personas. Son parejas, sí. ¿Cuánto tiempo llevan? Y dicen bien orgullosos, 9 años. Y yo, no mames. Pero se veían jóvenes, ¿no? Así se veían como de unos 25 años. Le digo, ¿ya están casados? Sí. Y yo, verga. Y yo, ¿cuántos años tienen? Y me dicen como 26, 25 años. Y yo, ¿dónde se conocieron? En la primaria. Sí, güey. Y le dije, ¿qué es esto? ¿Puebla? Y entonces, aparte había unos poblanos arriba que se habían casado desde la prepa. Entonces, cuando digo, los voltean a ver, todo el público, así en Foro Shakespeare, voltean a ver a la pareja poblana y explota de risa. Y yo dije, fue de esas veces que di 2 pedradas sin querer, o sea, y la gente se rió y yo me empecé a reír porque dije, no me había dado cuenta de lo que había hecho hasta que vi a las 2 parejas que dije, sí es cierto, los de ayer se casaron a los 18 y eran de Puebla. Oye, pero a ver, el ambiente es pesado, se hacen grupos, pero tú como cómico también te contagia el decir que, no, ya no quiero hacer stand-up. Me has dicho, no, ya no, he querido dejar muchas veces el stand-up. ¿Por qué? O sea, aparte de esa envidia, porque debe de haber a lo mejor otro ¿por qué? Yo soy una persona con ansiedad, ¿no? O sea, entonces, parte de lo que yo hago en el stand-up, y lo he estado haciendo de los últimos 2 años para acá, es como dar este mensaje de salud mental, trabajar en ti mismo. Y de repente es desgastante para mí porque a mí me caga la hipocresía. Me caga, así. O sea, yo no puedo llegar y... Yo no soy de esos de los de... Ay, escuché que Ángel habló mal de mí. Si escucho una vez, lo dejo y lo paso, ¿no? O sea, digo, Si escucho 2 veces, como que la dudo. Si escucho 3 veces, llego y te digo, oye Ángel, escuché que están diciendo esto y esto de esto. ¿Qué onda? ¿Qué pedo? Y tú, mira... Igual y no lo... O sea, no dije eso, lo que yo dije fue esto. Ok. Entonces yo de repente he tenido así como que... He escuchado las cosas y lo he escuchado de gente que me quiere, ¿no? O sea, como que gente que me aprecia de repente me dicen, oye, no te juntes con él. Y yo, ¿por? Pues porque es que no es buena persona. Y te saludan así bien hipócritamente después de haber hablado súper mal de ti. Y eso yo no puedo con eso, ¿sabes? No puedo con esa gente hipócrita porque a mí es algo que no va con mi feeling. Oye, y dentro del gremio sí hay esos conflictos entonces. Sí, o sea, bastante. sí hay como esa ambigüedad de decir, ya no te voy a hablar porque me caes gordo. ¿Por qué crees que te digo que es como estar en la secundaria? O sea, literalmente es así como de regresar a la secundaria y yo, güey, ya estoy tomando terapia. ya maduren. Vamos a trabajar y vamos a hacer stand-up todos y listo. O sea, si no te caigo, no nos hablemos. Solo si vamos a tener que trabajar, vamos a trabajar y ya. O sea, yo no quiero ser tu amigo. Yo no busco ser tu amigo. Vamos a trabajar y listo. Ofrecí mi amistad y me escupiste la cara. Pues sí, no, y pasa eso, sí, yo lo he visto en este transcurso desde que pegó un poco más el stand-up. He contactado a personas que antes pues les hacía entrevistas y porque pues el stand-up no era muy visto en te estoy hablando hace como 6 años, 5 años. Uh-huh. Y pues sí es complicado porque ahora les hablo y no, pues ahora trata con mi representante, ¿no? Sí. Entonces ya a mí eso me queda un sabor de boca malo, amargo, porque pues al final del día ¿te acuerdas cómo te apoyo? Y si yo hubiera querido, pues te hubiera cobrado, ¿no? Porque pues al final del día, poco, mucho, pero sí, pues es que también es eso, ¿no? O sea, de repente hay gente que se subió a un ladrillo y se mareó. Sí, y se rompió la cabeza. Y eso pasa muchísimo con los estandoperos. O sea, y con varios. Por eso yo soy como muy de Entonces, estas cosas a mí me causan mucha ansiedad. Pero yo creo que eso existe en todos lados, ¿no? Porque también lo puedes ver con los youtubers, con gente que de repente se hace viral, los tiktokers ahora. Es que, por ejemplo, en mi círculo de personas, y tú conoces a personas que quiero mucho, te has dado cuenta que somos muy realistas y somos bien así de las cosas como son. Entonces, de repente llegar y tener que estar trabajando con gente que está hablando mal de ti, yo no puedo con eso. Y es como de, no, mi vida, gracias. Y después... Huele mi shampoo.
Oye, hace poco tuvimos un encuentro y fue donde te conocí. Fuimos a Xochimilco, a las trajineras. ¿Y qué te pareció? Estuvo bien diver. Ya habías ido a Xochimilco, Sí, yo había ido, pero nunca había ido como con mis amigos. Siempre había ido como con familia y así, ¿sabes? Entonces hubo una pequeña reunión. Por ahí hay un proyectito que tengo ahí en la mente que espero que te unas a ese proyecto. Claro. Y lo digo ahí para que te comprometas a tu pantalla. No, sí. Ya más o menos les había platicado en esa ida, Sí. más o menos lo que se está planeando, pero dentro de que tú estabas en Puebla, luego, ¿cómo te decides venirte a la ciudad? Y, bueno, antes de eso, ¿en Puebla hacías rutinas ya? Sí. Pero ahí no te pegó, ¿o? Sí, de hecho mi mayor público es de Puebla. Ok. O sea, y tengo un público muy fuerte en Puebla, real. Un público que me apoya mucho y que le gusta. Y de repente cuando voy a abrirme, me han escrito así de, no quiero ir. Y yo, me encanta tu comedia, pero no voy a pagar para escucharte solo 5 minutos. Mejor cuando tengas tu show, jalo. En mi cumpleaños hace 2 años, hice un show de Puebla en cumpleaños y había una señora, así, poker face. Así, odiaba a todos, te lo juro. Yo cuando llegué así y se subió el Cabría, porque justo yo cerré ese show porque era mi cumpleaños, Okay. Se subió el Cabría y vi que esa señora tenía cara de culo. Dije, ya valió verga esto. Porque aparte estaba sentada hasta el frente, así. Estaba el escenario como medio metro y la señora así. Okay. Y yo, mira, solo porque veo que parpadea, porque si no creería que está muerta esa señora. Era una momia ahí. Espérate, me subo sube Martín, porque invita a Martín, le va increíble, la señora se empieza a reír y yo dije, bueno, ya aflojó. Ok. Me toca a mí. O sea, ya hizo que se riera. Ya es mi turno. Me subo y la señora muerta de risa, participando ahí, mamaba, me bajo. Y espera, termina el show. Y la señora me había comprado una rebanada de pastel. Ok. Para que me hicieran porque era mi cumpleaños. Y terminé el show, me bajo y le agradezco de no, muchas gracias por venir, que no sé qué. Y dice, es que yo vi el flyer. O sea, yo vi el flyer, porque el flyer lo subí hace como 2 meses antes de del evento. Yo vi el flyer y luego compré los boletos. Y yo, ¿qué? Sí, te he visto varias veces, te he visto en tal lugar, 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 en tal lugar. Y yo no me podía perder porque nunca habías hecho un show de cumpleaños. Y yo, wow. Pues sí, esa es la gente que aprecias, ¿no? Porque al final del día es tu sector, tus Sí. seguidores que están ahí presentes. Y eso está muy padre. A mí me pasó lo contrario. Yo cuando me subí a la primera vez así a hacer mi rutina, pues no manches, la persona más bien iba con unos amigos, pero había una persona que no se reía de nada. Y así como tú lo dices, ¿no? Sí. Y yo me enganché ahí. Entonces, engancharte con una persona de repente te hace tirarte toda tu rutina. Sí, no se debe. Y también era mi cumpleaños. pero sí, entonces ahí yo entendí que tengo mucho público en Puebla. O sea, y real. Apenas estrené hace 1 año mi unipersonal que se llama 30 Fase Beta. Y yo estaba muy nervioso porque yo tenía un lugar, tenía fecha y todo. Yo ya había lanzado el flyer. Pero dije, no quiero cobrar, o sea, quiero que nada más hagan reservaciones y ya ahí que se cobre porque si no va a ser un pedo. Y pasó lo siguiente. 8 días antes me dice el del lugar, oye, ¿cómo? Aparte me quedan estas llamadas porque son de, hola Saldi, ¿cómo estás? Y yo, bien, gracias. Y yo pensé que me iba a decir, pues tenemos tantos lugares que no sé qué. Sí, tengo que hablar contigo. Y yo, mierda. Nos acaban de clausurar. Nada más, cayó. O sea, se iban a presentar y... No. Nos clausuraron 1 semana antes. Ah, ok. Entonces, ¿pero ya habían vendido boletos? ¿O? Ya había boletos. Tenía como 15 boletos vendidos. Ok. Entonces fue así como de... Ok. Sí. Pero mira, déjanos checar y te aviso a más tardar el miércoles. Y yo, güey, no me puedes avisar el miércoles. O sea, esto ya es el viernes. O sea, el miércoles ya... O sea, si tú no abres, yo voy a tener el miércoles
2 días para buscar y tengo que avisarles a todos los que están haciendo reservación. Entonces justo muevo de lugar y muchos me cancelan. A ver, ¿qué pasó? Muchos me cancelan y yo así de, fuck, ¿qué voy a hacer? Y dije, mira, pues aunque lleguen 20 personas, si lleguen 15 personas va a estar bien, porque aparte conseguí un lugar más grande. De urgencia, yo era residente en un lugar que se llama la Shotería, cuando yo vivía allá. Entonces yo le hablo al de la Shotería, le digo así de, oye, ¿cómo estás? Bien, Saltiel, que dime que no sé qué. Le dije, mira, voy a estrenar mi unipersonal. Tengo 15 boletos vendidos. No sé si voy a llenar, porque era un lugar de 80 personas. Le digo, no sé si voy a llenar, pero ¿qué te parece si hacemos cambio todo? Me acaban de cancelar, necesito moverlo ya. Y ¿sabes qué? Yo pensé que el güey me iba a mandar al cuerno porque no fue mi primera opción para empezar el show. Y me dice, perfecto, pásame el flyer. Le modificamos todo, que no sé qué, y empezamos. Y yo, wow. Y después me dice así de, oye, quedan 5 lugares en reserva. Y yo, pues a ver qué pasa. Llega el día, lo cité a las 8 para que el show empezara a 9:30. Dan las 8, no llegaba nadie. Dan 8:30 y solo había llegado 4 personas. No, man. Y yo así. Bueno, pues es que también así somos los mexicanos, llegamos a la mera hora. Dan 8:45 y empiezan a llegar. Las 9:10 y empiezan a llegar. Y para esto, el dueño del lugar ya había quitado el escenario porque pasó pandemia. Entonces como que tuvo que vender el escenario y varias cositas. Y me dijo, no tengo escenario, pero tengo micrófono, tengo todo. Puedes dar el show en la barra. Como... así, yo ahí, como bailarín. Sí, como bailarín exótica. Entonces se llenó el lugar. Ese día, 80 personas fueron a verme. Y hubo un grupo de personas que me siguen de Ciudad de México, que se enteraron que iba a ser mi unipersonal en Puebla. Y se reunieron 5 y se fueron a Puebla. Y fue así como de, wow, qué bonito. Qué padre. Hablando de esto, di tus redes sociales para que te sigan también. Y me pueden seguir en todas mis redes sociales como Saltiel Carranco, así de fácil. así en todo. Todo. Facebook, Twitter, Instagram, OnlyFans, mira. ¿Tú crees que la comedia deja? Necesito pagar un departamento. Oye, ahorita, bueno, en este momento te preguntaba hace un rato, ¿cómo decides venirte aquí a la ciudad? Me decido venir porque para esto, uno de mis mejores amigos era actor. Entonces, antes de la pandemia, en 2020, a finales de 2020, se enferma mi amigo. Entonces se enferma él, se pone muy grave, le entra una bacteria. Y las últimas cosas que nos vimos, porque se murió en febrero, 15 días antes de que entrara la pandemia, pero las últimas cosas que nos dijimos era de, te tienes que poner bien, porque nos vamos a ir a México. Tú vas a entrar tú vas a ser un gran actor y yo voy a ser un gran estandopero. Entonces él se muere y yo digo, ok, lo prometí. Entonces pasa 2021, no es cierto, se pone mal en 2019. Pasa el 2020, se pone súper mal, se muere. Y yo me paso todo el 2020 en mi casa, en una depresión total, así. Depresión total porque justo yo coticé para estudiar mi maestría en España y me cancelan por la pandemia. Ok. O sea, se va toda la mierda, se muere mi mejor amigo, me quedo así de, ¿qué voy a hacer? Entro en depresión. Y un día, así, pasando mi cumpleaños en noviembre, estoy en mi casa pensando y diciendo, tienes una promesa que cumplir. Tienes que ponerle fecha a eso. Y muy importante, ¿no? En cuanto le pongas fecha, es que se va a hacer. Y dije, ok, me voy a ir el 9 de enero. Entonces empecé a buscar departamentos, empecé a checar todo, empecé a buscar trabajo y todo.
Y el 25 de diciembre, mi familia me odia. Mi familia me odia porque siempre doy cosas como bien turbias el 25 de diciembre. Ok. Entonces el 25 de diciembre en la cena de Navidad les digo a mi familia así como de, oigan, les tengo que decir algo. Me voy. Me voy a Ciudad de México. Entonces, ¿a qué? Sí, o sea, no hay shows, no hay nada abierto. ¿Qué vas a ir a hacer? Y yo, me voy a ir a vivir. Y mi familia decide, te vas a regresar como a los 2 meses, no vas a aguantar estar allá solo. Y yo, no, me voy a ir a vivir. Y es que también la ciudad es muy complicada vivir aquí, ¿no? Sí. Yo hace muchos años tenía una amiga que trabajaba conmigo, laborábamos en el mismo lugar. Y conoció, en ese entonces estaba muy de auge los chats de las redes sociales, ahí meterte a Latin Chat y todas esas zonas. Y conoció a un cuate de Acapulco, entonces se hacen cibernovios. Y pues este cuate viene ilusionado, se viene a la Ciudad de México, ¿no? Ay, no. Y pues no duró 2 meses, 1 mes y medio y abortó misión. Es que la Ciudad de México es muy complicada. Mucho. O sea, entonces espera. Renuncio a mi trabajo y yo me vengo a Ciudad de México sin trabajo, con mis pocos ahorros que tenía, con un sueño, y dije, pues a ver qué pasa, lo que Dios quiera, a ver qué pasa. Dije, tengo 2 meses para conseguir trabajo. Y justo estábamos en pandemia, entonces Complicado, ¿no? Complicadísimo. Estábamos en pandemia. Y para esto ya empezaban a abrir los open mic, pero todos eran bajo invitación. Todos. Entonces yo no era como topadillo, pero pues no me ubicaban, ¿sabes? O sea, sí venía que al Woco, a los martes, al Open, que al Comedy Club y así, pero pues no me ubicaban realmente. O sea, me ubicaban realmente poco. Me vengo y en febrero no conseguía trabajo. Y yo así de fuck. Yo así de, ya me voy a regresar. Tenían razón. Me iba a regresar a los 2 meses. ¿Y qué pasó en ese entonces? Entro a 3 empresas para checar trabajo. Y 2 un domingo. Hijos de su perra madre. Un domingo, güey. Domingo me mandan un correo así de muchas gracias. Muchas gracias por participar, pero no quedaste en esta empresa. Y yo, hijos de perra. Y el lunes me manda la otra empresa me manda así un mensaje que dice como de, oiga, licenciado, ¿a qué hora nos podemos comunicar con usted? Necesitamos hablar. Y yo, bueno, al menos estos fueron decentes y me van a marcar para decirme, no te vas a quedar. Y yo ya estaba pensando cómo regresarme. O sea, yo ya me veía de regreso en Puebla. Pasa esto, me hablan y así como de, oye, felicidades, te quedaste. Y ese día me habla Cris Cabrera y me dice, oye, necesito un rooming. No, Cris Cabrera no. Cris Cabrera ya está muerto. Ay, sí. Y yo, Sí, es cierto. descansa en paz. Me habla Cris Cabrera y me dice, voy a hostear tantos, o sea, ya sé que estás en México, ya sé, o sea, ya me contaron, voy a hostear tal lugar, y tienes lugar en tal lugar, te conseguí otros 2 lugares y tienes tu primer show en México. Y yo, gracias. Entonces, pero así, literal, su llamada fue eso. Voy a hostear estos lugares. Dentro de las malas noticias, al final del día, pues... No, porque ya tenía trabajo y ya me estaban invitando a los Opens. Okay. Entonces me dijo, esto es lo que yo te puedo hacer. O sea, esto es lo único que puedo hacer en este momento por ti. Este momento que lo hagas bien para que te llamen otros Open. Y yo, pues perfecto. Y ya empecé y me empezaron a llevar a otros Opens y me empezaron a llevar a shows y ya. Y yo, gracias señor, soy una mujer negra con trabajo, soy Oprah. Oye, pero sí fue complicado esta cuestión de la pandemia. Es que estoy loco. Yo se estoy cerró loco. todo, o sea, no había lugares de shows, no había... De hecho, cuando empecé esta sección del trago coqueto, a la Bea la invité y estaban apenas como estábamos a la mitad de la pandemia, porque en noviembre pues dijeron, buen fin, hay que abrir todo para que pues, compren, ¿no? Y luego fue cuando fue el despunte, que en diciembre nos dijeron, ¿saben qué? Olvídenlo, nos vamos a volver a encerrar.
Sí, bueno, pero eso fue estrategia, ¿no? Porque Sí. pues necesitaban economía y pues necesitaban dineritos. Entonces, pero también los lugares pues no estaban como que estaban muy restringidos. Ahorita Bastante. ya por lo menos ya ahora sí ya estamos Yo me casi acuerdo que normalizando. lugares, por ejemplo, de 50 personas, metían como 15, 20. No había... Y eso era porque mucho. Era el 30% creo que del lugar. Sí. De hecho, me dio risa que un día, entre estos shows, me invitan a Casa Show en la Condesa. Y es un lugar que es como muy amplio. Pero era un lugar para 60 y solo podíamos meter 20. Entonces imagínate que el lugar se veía casi vacío, ¿no? Sí, no. Y me toca abrir y les digo, muchas gracias por este sold out. Y se ríen. Y yo les digo, no, es en serio. O sea, les recuerdo que solo podemos meter el 30% de las personas. No es porque no llenemos. Y se ríen. Fue muy gracioso porque, o sea, era verdad. Y aparte Sí. fue como un chiste. Y al final me dice, güey, qué chido chiste. Y yo, es que no era un chiste. En la realidad. Era la realidad. No, y aparte también Comedy Central empezó a hacer sus transmisiones, pero pues de los que estaban invitados eran nada más pantallas, ¿no? Porque ni público. Es que fue bien fuerte, porque justamente se cierran audiciones para Comedy Central y hacen el famoso Comedy Central Presenta, que fue de, si tú ya grabaste un Comedy Central, pues vamos a checar quiénes son como los que tengan mayor auge en este momento, para que puedan entrar y grabar un Comedy Central Presenta con pantallas y así, todo grabado. Ah, pero qué raro, ¿no? Sí. O sea, imagínate. Yo tuve shows en línea. Este muchacho me llena de orgullo. A mí me tocaron los shows en línea de repente y eran bien cansados. Bien cansados porque no tienes este feedback, ¿sabes? O sea, de repente me daba risa que era así. Estaba la compu, ponía todo. Era el show, terminaba y yo me siento bien cansado. Y no hice nada. No, pero es complicado porque si de por sí, viendo a la gente de frente, personalizado prácticamente, y ver que no se ría, y luego verle la pantalla y con un internet desfasado probablemente de 2-3 segundos, Sí. pues es más complicado, ¿no? Sí. Y es que no tienes esta interacción. O sea, no tenías esta interacción, ¿sabes? Y era difícil. Fue difícil. ¿Qué le recomendarías a los chavos de lo que estábamos platicando hace un rato, que verdaderamente sí quisieran hacer stand-up? Si tienen la opción de hacer stand-up, no lo hagan. Ya somos muchos. No es cierto. Creo que tomar un curso y saber bien hacia dónde van. O sea, y que no nada más es hacer reír por hacer reír. También es llevar un mensaje, que tu rutina sea concuerda y que sea lo que tú digas arriba del escenario, puedas defenderlo abajo del escenario. O sea, que sea algo que tú realmente piensas y creas. Ok. ¿Y te regresarías a Puebla al día de hoy? Pues es algo chistoso porque recientemente, este año, hay varios lugares que ya volvieron a abrir, que me quieren de residente en los lugares haciendo stand-up. Entonces para mí sí ha sido así como de, no sé, estoy en un break en este momento por salud mental. Entonces sí he estado hablando como con algunos de los lugares de, oigan, aguántenme. O sea, déjenme, porque o sea, me vienen buscando desde noviembre. O sea, Que es como yo, porque a mí si me buscan, me encuentran. tenía que ser de Xochimilco. ¡Ay, no! No, pero entonces sí hay como que ciertos proyectos que en dado momento los puedes tomar ya. Sí. O sea, ahorita realmente lo que estoy haciendo es trabajando mucho en mí. O sea, creo que el stand-up es muy desgastante emocionalmente. Entonces, para mí estoy trabajando en mí para poderle entregar a la gente cosas nuevas, frescas, yo estar bien, porque siento que se refleja mucho. O sea, yo reflejo mucho cómo me siento cuando estoy contando mis rutinas. Entonces, eso pasa. ¿Y cómo ves a los stand-uppers o los comediantes actuales que, digamos, ya están posicionados? ¿Se les ha ido la cabeza Sí, muy varios. elevados o no? A varios se les ha ido como la cabeza. ¿Qué les dirías si en dado caso en algún momento yo ya se los dije a varios con los que empezamos. O sea, yo ya les dije. Pero sí. no me has dicho a mí qué No les quiero dirías? más problemas. No, simplemente yo lo que les digo es como de siempre ten los pies en el piso y recuerda de dónde vienes.
¿sabes? O sea, siempre, siempre recuerda de dónde vienes. O sea, la humildad es lo que te va a abrir muchas puertas. Pues sí. Y aparte, cuando creces consigues tus amigos falsos. Ah, sí, claro. Y es como de esos, en cualquier momento te van a dejar y tus verdaderos amigos vamos a estar ahí, perro. Sí. No, pues sí, la verdad es eso, ¿no? Porque luego por eso está la frase de que los amigos contados, ¿no? Así. A veces las uñas, ¿no? Pero sí. Y yo, ya me tengo que cortar las mías. Pues nuevamente tus redes sociales, por favor. Me pueden seguir en todas mis redes sociales como Saltiel Carranco, Facebook, Twitter, Instagram y OnlyFans. No es cierto. OnlyFans todavía no. Okay. ¿Algo más que quisieras agregar? Escuchen mi podcast, está en Spotify, se llama Sal de Mar. Este podcast lo hago con Martín León y yo para hacernos preguntas, para ser mejores amigos y roomies. Ya viene nueva temporada, entonces eso, adelante. ¿Ahí de qué hablan? Nos hacemos preguntas, como nos ponemos a cenar y nos ponemos un tema para preguntarnos cosas. ¿En Spotify? En Spotify. Ok, perfecto. Entonces, para que de los que escuchen ahí en el camino, que luego también es muy pesado el trayecto hacia casa, sí. Escuchen el podcast en Spotify. Sí. Y es totalmente gratuito. Y si quieren comprar el premium, pues patrocinen, ¿no? Patrocinen. Recuerden que también tengo mi wishlist donde nos pueden mandar algo de tomar de repente. Pues sí, ¿no? Y ya mínimo, por cierto, Deberías de armarte tu wishlist ahí de Amazon y ponerla así de un 6 de cervezas. Ándale. Un 12 de esto, una botellita, ya. Mándenmelo, la gente sí te lo manda. Te lo juro. Ahorita que terminemos. De repente a nosotros sí nos han mandado así llegamos y jóvenes, les llegó algo y es como de... Y yo no esperaba nada, pero muchas gracias. Qué buen tip, voy a hacerlo. Pues muchas gracias. No. La verdad es que yo creo que va a haber una segunda parte. Ahorita estamos en un lugar que es su localidad, su casa, y muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí en mi casa. Son bienvenidos. La próxima vamos a ir a las trajineras de Xochimilco a hacer el trago que en las trajineras de Xochimilco. Nada más que el changoleón no lo las vuelva a hacer de pedo. Mira, con eso me quedo más que No, ya platiqué con ellos. El contexto es rápidamente para que los que vayan a las trajineras de Xochimilco y no les piquen los ojos. La tarifa como tal normalizada. No, es que ¿te acuerdas que estábamos en la trajinera y un señor borrachito? Ah, cierto. Sí. Un borrachito. La experiencia. Casi se madrea a Mini García. A Mini. Ay, cierto, no. se la cantó de tos. Sí, y cuando jaló así la trajinera para agarrar. No. Y lo vi. Ay, mira, aquí sí podría construir una casa, ¿no? Creo, si no sé si lo grabé o no. Creo que sí lo grabé. Sí lo tienes grabado. Pero sí. El video va a estar en el transcurso de la semana que viene, porque ahorita hemos estado subiendo otro material, pero por eso era también esta cuestión de la invitación para platicar y sí, no. Bueno, ya cuando esté lo voy a postear ya está en el comentario en la parte de abajo para que vean ese video. Sí, no. Se puso mal el changoleón. Y aparte, Rubí. Ay, sí, no, mira, es que creo que sí. Rubí quiere ser chinampera. Sí. Aquí, mira, sí estaría bien padre así una casita, así caben 2 cuartos, sala, comedor, cocina, ya ahí planeando y todos casi nos madrean. Ya hasta el que iba llevándonos ahí el capitán de no, calmado, que no sé qué. Y Rubí, no, sí. Y todos, ¿viste qué pasó? Y Rubí, no, pues sí, está barato el terreno. Así es. No, y también eso de lo que les explicaba, pues es 600 pesos la hora porque esa es la tarifa para que no les piquen los ojos en las trajineras de Xochimilco, porque luego los ven de Puebla y les cobran 1,000 pesos. Gracias. Entonces, no es la de Malflies. Y si quieren unos descuentos, pues se van también en la parte de abajo. Hay un apartado que se llama Tit Outlet, en donde van a poder tener la información con costo muy bajo de las trajineras, 350 pelucholares la hora. Y pues bueno, que mejor porque así pueden comprar recuerditos, ¿no? Sí. Pues muchas gracias nuevamente. No, gracias a ti por invitarme. Vamos a la segunda parte después a las trajineras y ya también por aquí ya el siguiente capítulo va con Jorge. Ahorita lo vamos a presentar en un capítulo adelante que también lo vamos a invitar a las trajineras y nos vamos a ir ahí a tomar. Así como lo ebrio que somos. ¿No, verdad? Pero muchas gracias, muy divertido. Muchas gracias. Y soy Ángel 0DX. En todas las redes sociales me van a encontrar como Ángel 0DX 0 con número. TikTok, Instagram, Facebook,
Todas las redes No sociales. paguen su YouTube. OnlyFans, no vale la pena. No, sí, por ahí hay unas cosas buenas también. De los que seguían TOC, próximamente también en OnlyFans, porque pues YouTube ya por las normas ya no se puede, ¿no? monetiza tan bien. Entonces, pues ahí hay todavía un poco de libertad de expresión. Soy Ángel 0DX0 y estamos en contacto. Bye. Estoy feliz y enojado. Me despido y les deseo suerte, brutos. Bye.